Gloria sea el nombre de Jesús. ¿Quién es el que vive? Cristo es el que vive, amén. Nos regocijamos en el Señor en esta mañana, amados hermanos, por habernos dado la oportunidad de estar en este lugar, amén. Alabando y glorificando su santo nombre. Nombre que es sobre todo nombre. Hermano, desde que en el momento que llegué y entré a este lugar, hermano, y empezó la adoración y el Espíritu Santo quebrantaba mi vida, me pasé aquí al frente, el hermano pastor me pasó aquí al frente y no dejaba el Señor de quebrantar mi corazón. Y yo me siento agradecido del Señor por haberme dado este privilegio en esta mañana, amén, de estar aquí compartiendo de sus maravillas. Hermano, para el que no me conoce, así como me presentó mi hermano pastor, mi nombre es Joan Díaz, me congrego en la iglesia Pórtico de Salomón Madre, está ubicada en el sector 4 del Viñedo. Me encuentro en este lugar acompañado con mi amada esposa, hermano, y una de las cosas que más me regocijan, hermano, es que me encuentro en un lugar que hace muchos años, quizás muchos de los que viven adyacentes aquí en este lugar, hace muchos años era un lugar peligroso, un lugar que para mí era una zona roja, porque yo no podía pasar a estos lugares. Porque en la condición en la cual usted me ve ahorita, esto me aconteció hace como 20 años aproximadamente, pero esto sucedió por causa de la desobediencia, pero por causa de unos problemas que yo tenía con unos muchachos de este sector. Hermano, y el propósito por el cual ahora testifico y digo, Dios mío, antes pasaba en carro, escondiéndome, pendiente de otras cosas, pero ahorita, hermano, me regocijo aún más porque estoy predicando su palabra. Y estoy en el lugar donde yo no podía entrar. Pero cuando los pasos del hombre son agradables a Jehová, Dios lo hace estar en paz hasta con sus propios enemigos. Gloria sea el Señor. Y ahorita puedo dar testimonio de que Dios permitió todo esto, pero con un propósito grande. Y esto me recuerda mucho el sector del Viñedo, porque el Viñedo también era un lugar tremendo, terrible. Pero donde abunda el pecado, sobreabunda su gracia. Y un lugar, hermano, que yo no podía ni salir. No podía pasearme para aquel sector. Yo vivo en el sector 4, yo no podía pasar para el sector 3, el sector 2. Pero gracias a mi Dios, ahorita paseo todas las calles del Viñedo. Y testificando de que Cristo cambia, de que Cristo salva, de que Cristo restaura, de que Cristo transforma al hombre. Dios es bueno, ¿eh? Yo lo veía a él, tenía rato, pero tenía mis ojos cerrados, hermano. No lo había visto bien. No lo reconocía. Tenía años que no lo veía, hermano Alexander. Uno de los que se la pasaba conmigo. Gloria sea al Señor. Muchos murieron. Años que no lo veía. La última vez que supe, me enteré que estaba preso. Y de allí más nunca supe nada. Pero me regocijo en el Señor, amén. Bueno, Wilmer, estos son testimonios
Hermano, vamos a estar ubicándonos en la palabra del Señor, en el segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículo 3 en adelante. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefibosé, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefibosé. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Hoy vamos a hablar bajo el tema: el rey te manda a llamar. Es un gran privilegio cuando el rey nos manda a llamar, porque en medio de la multitud que habita en este globo terráqueo, no todos tienen este privilegio. No todos tienen esta oportunidad de ser llamados y escogidos por el rey. Por eso es que es un privilegio grande que usted y yo tenemos, que es de servirle al Creador del cielo y de la tierra. No es cualquier cosa, hermano. Como dice la Escritura, la maldad se ha multiplicado, y por el mal de muchos el amor se ha enfriado, y los corazones se han endurecido. Por eso muchos no vienen a los pies de Cristo. Por eso muchos no creen. Pero nosotros, hermanos, seguimos predicando el evangelio. Seguimos testificando de las maravillas que Dios hace en nuestras vidas. Y uno de los pasajes con el cual yo me compenetro mucho es con este pasaje de la historia de Mefibosé. Era el hijo de Jonatán, hijo de Saúl, el primer rey de Israel. Este jovencito era un niño cuando se empezó a narrar su historia. Y es tan tremendo, hermano, que cuando yo leí este pasaje, yo me identificaba con este joven, con este niño. ¿Por qué? Porque después de este niño estar cómodo, después de este niño tenerlo todo, hermano, de la noche a la mañana, su vida se truncó. De la noche a la mañana vino a hacer nada, porque siendo un príncipe, hermano, teniendo todos los privilegios y gozando de los bienes que le presentaba el reino en ese tiempo, vino a quedar sin nada. Y quizá mucha gente, cuando usted le está hablando de que queda sin nada, lo primero que se enfoca es en el carro, en la casa, en los bienes materiales. Me refiero a lo espiritual. Esto fue lo que pasó con el rey Saúl. El rey Saúl fue puesto y escogido por Dios para guiar al pueblo de Israel. Pero el rey Saúl empezó a descuidar la presencia y la búsqueda del Señor. Y empezó a hacer todas las cosas como a él le convenía, como a él mejor le parecía.
por cuanto el Espíritu Santo se había apartado de él y empezó a cometer errores, hermano. Empezó a tomar decisiones que más adelante iba a ver las consecuencias, aleluya. Algo que él quizás no pensaba, algo que él quizás no se imaginaba, que las consecuencias las iba a pagar él y toda su descendencia. Y este hombre descuidó, este hombre se olvidó de que sin Dios nada podemos hacer. ¿Y cuántas veces no nos pasa a nosotros que queremos hacer las cosas a nuestra manera y se nos olvida de que el que lleva, el capitán de esta barca es Cristo Jesús? Se nos olvida pedirle dirección a Dios para tomar una decisión. El Señor nos llama, hermano, y testifico de que Dios es poderoso para hacer todas las cosas. Él es el que se encarga, aleluya. Y ahí el Señor me enseñaba y me recalca siempre el versículo que dijo el salmista David, cuando dice: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, que su descendencia que mendigue pan, aleluya. Por eso es que siempre cuando, hermano, yo veo a la despensa, siempre yo digo: Señor, eso lo llenas tú, eso lo multiplicas tú, tú eres el que nos provee, tú eres nuestro proveedor. Y hermano, testifico de que Dios es el que nos provee todas las cosas. No tengo un trabajo secular, pero hermano, puedo testificar que Dios es el que multiplica mi finanza, que Dios es el que obra, hermano. ¿Por qué? Porque le he creído a un Dios vivo, que el Dios que yo le sirvo es un Dios, aleluya, que no es un Dios que está muerto, es un Dios que está vivo. Y yo testifico de estas cosas, hermano, porque mucha gente se enfoca primeramente en lo material. Y muchos hermanos dudan de lo que Dios le dice, de lo que Dios le promete, porque pasan quizás 3 meses, 1 año, 2 años y no ven la palabra de Dios cumplida y abandonan. Hermano, y Dios cumplió el propósito con el profeta Elías. Cuando se le secó el arroyo, le dijo: ahora te irás a Sarepta de Sidón, porque allá le he dado órdenes a una viuda para que te sustente, para que te dé de comer. Y esta viuda se encontraba recogiendo unos leños para hacer una torta de pan, darle a su hijo y echarse a morir. O sea que la esperanza de esta viuda era morirse. ¿Cuántas personas ahorita tienen esta misma esperanza? Quizás están pasando por un momento de una enfermedad terminal. Quizás están pasando por un momento difícil que solamente, o por una crisis, hermano, terrible. Y lo que desean es morirse. Pero era tan tremendo porque Dios tenía cuidado de esta viuda, que le envió el profeta, le envió su presencia a su casa. Dios está tocando la puerta de muchos en este día, porque la Biblia dice en el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 20: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El que decida abrir la puerta, aleluya, yo entraré y cenaré con él. Dios está tocando la puerta de tu corazón en esta mañana, aleluya. Dios está tocando para que tú abras la puerta, amigo, que nos visitas en esta mañana, para que tú abras la puerta de tu corazón, porque el Maestro quiere entrar y cenar contigo, quiere sentarse a su mesa en esta mañana, aleluya. La decisión es tuya, solamente tú tienes que tomar la decisión de abrir las puertas de tu corazón. La viuda abrió las puertas de su casa para que el profeta entrara, aleluya. Y por eso es que la viuda estaba recibiendo en ese momento recompensa de un profeta, aleluya. Por eso es que nosotros, aleluya, debemos de poner a Dios en primer lugar sobre todas las cosas. Y dice que cuando esta mujer puso a Dios en primer lugar, ni la harina ni el aceite cesó de la vasija ni de la tinaja, sino que se multiplicó y lo sustentó por todo ese tiempo. Por eso este pasaje del llamado de Mefibosé, porque el rey lo mandó a buscar
de allá de Lodebar. Este jovencito, por causa de las malas decisiones de su abuelo, este jovencito sufrió un accidente, porque dice que su abuelo fue a la guerra con los filisteos. Fue su papá y sus dos tíos, fueron a la guerra con su abuelo, y su abuelo y sus tíos y sus padres murieron en medio de la batalla. Murieron. Pero por causa de esto, dice que la nodriza que lo estaba cuidando salió corriendo para protegerlo. Pero esta nodriza se tropezó y cayó arriba del niño. Hermano, el niño representa bíblicamente algo precioso que Dios nos entrega a nosotros. Y eso precioso se refiere o puede ser el ministerio, el matrimonio, los dones. Porque pocos conocen de esa historia. Yo me acuerdo que hace años, cuando el pastor Alexander me invitó a predicar allá en la congregación del Viñedo, estaba empezando en los caminos del Señor. Y yo me acuerdo que yo empecé a contarle el testimonio. Ya Dios le había revelado a él y a su esposa. Y cuando yo le empiezo a testificar, hermano, él me dice, yo vivo en Cardonal. Y yo conocí a esos muchachos que te dejaron así. Y yo le decía, hermano, gloria a Dios. Y yo le testificaba a él porque yo sentía que de repente él podía dudar de lo que yo le estaba contando. Pero él mismo viene y me dice, hermano, yo sé que lo que tú me estás diciendo es verdad. Porque yo viví cerca de esos muchachos que tuvieron ese problema contigo. Y para prueba un botón, aquí está mi amigo Wilmer. Y me regocijo en verlo, porque él sabe y él es testigo lo que yo anhelaba, de yo agarrar a esos muchachos, hermano, y acabar con ellos, porque en ese tiempo no conocía a Cristo. Tenía mi corazón entenebrecido, mi corazón endurecido por causa de lo que me había acontecido. ¿Por qué? Porque después de ser un joven, hermano, que me valía por mí mismo, un muchacho que hacía y iba para donde yo quisiera, hermano, después de la noche a la mañana mi vida cambió por causa de este accidente, por causa de esta situación, y no era nada fácil. ¿Por qué? Porque fue un cambio rotundo, hermano, que hasta psicológicamente me había afectado. Y yo me daba cuenta que yo hacía cosas que no eran normales, hermano. Algo terrible, que muchas veces me ponía a hablar, a conversar con alguien y hablaba cosas incoherentes, como que me estaba volviendo loco. ¿Por qué? Por el cambio tan drástico que vino a mi vida. Tan terrible, hermano, que yo decía en mi corazón, Dios mío, solamente si tú me llegas a parar una semana, te pido que me levantes de aquí, porque yo tenía conocimiento del evangelio, porque la mayoría de mi familia eran cristianos evangélicos, pero yo no quería entender el llamado que Dios me estaba haciendo. Y estaba completico y Dios me estaba llamando, pero yo no quería. Yo quería estar todavía sumergido en los delitos y en los placeres de esta vida, en los delitos y en los pecados, aleluya, que el mundo le ofrece al ser humano. Y yo no quería entender, estaba ciego, estaba, aleluya, cegado por el pecado. Y no quería entender el llamado de Dios. Pero Dios, en su amor y en su misericordia, permitió esto para que hoy en día yo esté testificando de que Dios, cuando tiene propósitos con alguien, Dios lo cumple porque lo cumple. Te llame ciego, tuerto, manco, mudo, ciego, sordo, pero Dios cumple el propósito, aleluya, que tiene con cada ser humano.
Y no fue fácil. Porque, hermano, yo pensaba que esto era algo que iba a pasar 6, 7 meses de terapia y ya luego iba otra vez a andar en mis andanzas. La fiesta, las novias. Y ciertamente eso es algo que a la carne le agrada. Y el joven lo que quiere es eso. Por eso es que hoy en día yo testifico y aconsejo a los jóvenes que hagan caso a los padres. Yo no le quería hacer caso ni a mi papá ni a mi mamá. A veces les faltaba el respeto, no los honraba. Pero es ciertamente uno de los mandamientos que Dios dejó plasmado en la ley. Honra a tu padre y a tu madre para que los días en la tierra se te alarguen. Hermano, y la misericordia de Dios me arropó porque Dios no permitió que el enemigo me matara. Y el Señor me lo dijo en una vigilia y me habló a través de un vaso que yo no conocía y me dijo: dame gracia porque esa noche ibas a morir. El enemigo había venido a mí para pedirte acabar contigo. Pero yo le dije: toca su cuerpo, mas no toque su alma. Y desde esa noche, hermano, recibí 2 impactos de bala. Uno me tocó en la columna vertebral. Desde esa noche quedé así. Hace 20 años. Y no fue nada fácil. Y yo digo que mi ayudador ha sido Jehová. En medio de las aflicciones, Dios ha estado conmigo. En medio de la adversidad, Dios ha estado conmigo. En medio de la dificultad, Dios ha estado conmigo. Y ahorita testifico de que Dios no nos abandona. Dios no me ha dejado solo. Dios me ha honrado en este tiempo cuando no valía nada. Aleluya, porque cuando yo quedé así, yo en mi pensamiento, yo pensaba que ya no valía nada. Aleluya. Una vez llegó un compañero de milicia. Yo le decía a un compañero de milicia porque era un compañero de los que se la pasaba conmigo allá en el sector. Y me manda un mensaje con un emisario. Hermano, cuando el enemigo quiere dardear tu mente o quiere acabar contigo, hermano, mueve los instrumentos que tú menos piensas. Y movió un emisario y ese emisario viene y me dice: ¿sabes que fulano de tal estaba hablando conmigo y me dijo, porque él tenía problemas en Rómulo Gallego? Y nosotros siempre nos metíamos para allá en carro. Y resulta ser que viene él y me dice, me manda a decir, porque yo quería, hermano, yo quería andar también buscando a los muchachos que me hicieron esto. Y ahí está Wilmer de testigo, que muchas veces le pregunté, porque yo sabía que él vivía aquí. Y como él se la pasaba conmigo, y yo iba allá a preguntarle cosas, hermanos, ¿para qué? Para meterme a estos lugares. Y resulta ser que, bueno, Dios no permitió que pasara nada más allá. Y ahorita, hermano, yo le doy las gracias a Dios porque Dios no permitió eso. Ahorita, hermano, yo digo, Dios mío, algún día me conseguiré a ese varón y le daré un abrazo, así como Wilmer me dio ese abrazo. Yo sentí una llenura, hermano, y me regocijé porque estaba al lado mío y no lo reconocía. Y algo tan tremendo, hermano, que Wilmer, hay un propósito grande. Porque yo sé lo que él también ha pasado. Él ha pasado momentos duros, cosas difíciles. Pero ahí Dios lo tiene con vida. Así como Dios preservó la vida de Mefibosé, así Dios nos ha preservado a nosotros para este tiempo, para sentarnos a la mesa del rey, para sentarnos, aleluya, en esa mesa que Dios, que el rey ha preparado para nosotros. Y no es cualquier cosa, es un privilegio grande. Y yo estaba en lo de bar. Yo me sentía que no valía nada. Y ese
ese personaje que yo le estoy diciendo, él está muerto, hace varios años él murió, lo mataron. Y él me mandó ese mensaje porque yo quería ir. Y él me mandó a decir, dile a Jan, porque en el sector donde yo vivo me dicen es Jan. Ellos me conocen es por Jan. Mi nombre es Joan. Dile a Jan que él no va a ir, porque así no me sirve. Y así no sirve para nada. No puede robar, no puede matar, no puede hacer nada. Hermano, y cuando llegó ese mensaje, yo me hice el fuerte, pero esa saeta traspasó mi corazón, traspasó mi mente, porque estaba vulnerable en ese momento, hermano. Estaba recién de este proceso. Estaba vulnerable, estaba a merced del enemigo. Todavía no había aceptado al Señor. Resulta ser que cuando el mensajero soltó el mensaje y salió, hermano Alexander, a mí lo que me dio fue por llorar. Y yo decía, Dios mío, ya no sirvo para nada. Pero cuando llegué a los pies de Cristo, Cristo me hizo ver lo contrario. Cristo me hizo entender que esa palabra ciertamente era así. Ya no servía para nada, porque ya no servía para el propósito que el enemigo quería hacer conmigo. Porque, aleluya, él tenía un propósito para mí, pero Dios tenía otro propósito mayor. En las manos de él no servía para nada, pero en las manos de Cristo sí servía para algo. Porque hoy en día Dios me ha hecho un predicador de su palabra. Y ciertamente tenía razón. Para eso no servía ya. Hermano, y con todo y eso no busqué de Dios. No había buscado de Dios todavía. Pasaron varios años. Pero Dios me quería pasar por muchas cosas para que pudiera entender. Para que se pudiera cumplir la palabra que está plasmada en el libro de los Salmos, capítulo 32, versículos 7 y 8. Y te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. No seáis como el caballo o como el mulo. Porque Dios me estaba llamando a sus caminos. Dios me estaba arriando a sus caminos. Pero yo estaba como el caballo y como el mulo. Yo decía, todavía no, Señor. Todavía no es el tiempo de recibirte. ¿Cuánta gente ahorita en este momento no está así también? Todavía no es el tiempo. Todavía no es el momento. Pero cuando viene la vara de hierro a la vida del creyente o a la vida de la persona que Dios está llamando, allí es donde vienen y empiezan, Dios mío, ¿por qué hiciste esto? Señor, si te hubiese conocido. Y yo ahorita, hermano, no es que me arrepiento, pero muchas veces medito y digo, Dios mío, cuántas veces no obedecí, cuántas veces me hiciste el llamado y yo no entendí, cuántas veces me hiciste el llamado y no obedecí a lo que tú querías hacer en mi vida. Quizás no me hubiese pasado esto, pero si tú lo permitiste en mi vida, Señor, tu palabra dice que tú no pones carga sobre nadie que no pueda cargar. Y el mismo Dios que puso esta carga, el mismo Dios me ha ayudado a cargarla, aunque no era fácil, hermano, porque mi vida había cambiado de una manera radical, porque no es fácil, hermano, que tú estés normal y luego de repente te estén llevando a un baño para ayudarte a bañar, te estén, hermano, ayudando para que tú te puedas vestir. Hermano, eso no es nada fácil, eso afecta la vida, eso afecta la mente del ser humano, hermano. Esto es terrible, hermano, hacerse necesidad encima, eso no es nada fácil, pero el transcurso del tiempo, Dios me fue enseñando, Dios me fue ayudando, Dios me fue dándome la fortaleza para ser un verdadero valiente, un soldado guerrero, aleluya, un siervo fiel para servir en sus caminos. Por eso es que el Rey nos está mandando a llamar. Y es necesario que venga para que te sientes a la mesa del Rey. Es necesario. Dios en su misericordia nos escogió desde antes la fundación del mundo.
Y usted no está aquí en esta mañana por casualidad. Usted está aquí porque hay un gran propósito en su vida, amigo que me estás escuchando. Usted está aquí porque Dios así se ha placido. Usted está aquí porque Cristo lo ama. Usted está aquí porque Cristo murió, aleluya, por usted y por mí y pagó un gran precio en la cruz del Calvario. No es cualquier precio, es el precio de muerte y muerte de cruz. Aleluya, se hizo maldición para nosotros hacernos aceptos delante de la presencia de Dios, porque el hombre ya no tenía esa comunión con Dios directamente. ¿Por qué? Porque Adán había fallado. Ese postrer Adán, ese primer Adán que falló, representaba a Saúl y toda su generación. Pero Dios tenía un plan. Aunque el primer rey que representaba el primer Adán, aleluya, que es Saúl, falló. Este hombre había fallado, había pecado, había desobedecido a Dios. Pero Dios tenía un plan maravilloso. Dios estaba preparando a un hombre conforme al corazón de él. Ese hombre era llamado el rey David, que mejor conocido, el nombre de David significa amado de Dios o amado por Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces quiere decir que usted es ese David que Dios ha escogido para este tiempo. Un corazón contrito y humillado no desprecia a Jehová. Y yo sé que en esta mañana Dios quebrantó corazones. Dios hizo algo grande en los corazones. Mira, mucha gente dice, aleluya, que es difícil hacer un trasplante de corazón, pero es difícil para la ciencia médica, aleluya, y sin embargo lo hacen. Pero para Dios, el Dios que nosotros le estamos sirviendo, el Dios que yo te presento en esta mañana, para Él no es nada difícil, porque Él es el que arranca el corazón de piedra y pone un corazón nuevo. Él es el que hace, aleluya, esos milagros inmediatamente. Él es el que cambia el corazón de piedra por un corazón de carne sensible a su presencia. Cuando yo llegué a los pies del Señor, yo decía, tenía 6 meses, hermano, y yo decía, Dios mío, limpia mi corazón, cambia mi corazón, porque todavía mi corazón sentía cosas, y todavía el Señor sigue limpiando y sigue haciendo. Pero el que empezó la buena obra en mí la seguirá perfeccionando hasta que la termine. Bendito sea el nombre de Jesús. Ese mismo Dios al que usted le sirve, Él seguirá perfeccionando su obra en usted hasta que la termine. Aleluya, porque Dios no deja nada a media. Dios lo que empieza, lo perfecciona y lo termina. Por eso es que Él es conocido como el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Porque lo que Él empieza, Él lo termina. Aleluya. Y hermano, ahorita testifico y le doy gracias al Señor por todo lo que ha hecho en mi vida y lo que seguirá haciendo. No valía nada, pero Dios me llamó para sentarme en la mesa del Rey, para gozar de sus beneficios, para gozar de sus privilegios. Y es tan grande el Señor que mucha gente me decía, pero quédate solo, ¿qué tú vas a hacer así, buscándote pareja? Pero es que la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo. Y Dios me entregó una princesa de su reino. Y en esta mañana se encuentra conmigo aquí. Y ahorita le estamos sirviendo al Señor, cumpliendo el propósito por el cual Él nos ha llamado. Y esos son testimonios que Dios hace. Hermano, no todo está acabado. Quizás Mefibosé pensaba que todo estaba acabado. Quizás cuando le llegó la noticia que lo estaba llamando el rey, él quizás se asustaría. Pero Dios no nos llama, hermano, para atemorizarnos. Dios no nos llama para, hermano, para asustarnos. Dios nos llama a nosotros para bendecirnos. Dios nos llama a nosotros para hacer cosas grandes con nosotros. Aleluya. Póngase de pie en esta mañana.